Señor, queremos darte gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, gracias por estar aquí. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos sustenta, que nos levanta, Señor. Hoy queremos levantar adoración, hoy queremos levantar alabanza, Señor. Darte las gracias por este tiempo, Señor. Darte las gracias porque tú eres el que nos sustenta, que nos levanta, que nos da nuevas fuerzas cada mañana, Señor. Pues tú multiplicas las fuerzas, Señor, al que no tiene ninguna, Señor. Por eso esta mañana venimos a ti, clamamos a ti, Señor, en esta mañana. Queremos darte la gloria.
Como el cielo
Te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Gracias, Señor, por un día más de tu presencia, Señor. ¿A cuántos el Señor les ha cambiado su lamento en alabanza, en gozo, su tristeza en gozo? Oh, gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, Padre maravilloso.
muros se pudrieron, Dios ha declarado que tú y yo somos libres. Y en esta mañana vamos al mejor vino, a la mejor parte, la palabra de Dios, que nos declara que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Que esta palabra se haga viva, se haga real en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, como decía mi hermana, buenos días hermanos, que Dios me los bendiga. Llegamos al momento más precioso, aunque la alabanza lógicamente es espectacular, ¿no es cierto? Es lo mejor para Dios, pero vamos a ir a su palabra en esta mañana. Me ha correspondido el privilegio de traerle la palabra en esta mañana. Es un deleite, ¿no? Poder predicar la palabra del Señor. No es fácil predicar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Siempre hay algo de temor. Hace rato no predicaba, pero pues hoy es el tiempo, ¿no? Hoy es el tiempo para hacerlo y para darle la gloria a Dios a través de su bendita palabra. Mis hermanos, bienvenidos los que están en este momento conectados y aquellos que se van a conectar más tarde. Bienvenidos a la palabra del Señor, bienvenidos a escuchar la palabra del Señor, que los quiere cambiar, los quiere transformar y los quiere renovar en Cristo Jesús. Vamos a orar en un momento para que sea Dios glorificándose a través de su palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando. Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de tu presencia, maravilloso Dios, para honrarte y para glorificarte, Señor, para exaltarte, bendito Rey del cielo, para que seas tú, Señor, por la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, llenando cada corazón, cada vida, bendito Rey de la gloria, de todos aquellos que están conectados en esta hora, Señor, de todos aquellos que están escuchando la palabra, maravilloso Dios, para que seas tú, bendito Padre Celestial, hablando a sus vidas, Señor, para que esa palabra, Señor, quede sembrada en sus corazones, maravilloso Dios, y ellos puedan, Señor, caminar bajo tu voluntad, bendito Rey de la gloria, que podamos caminar bajo tu voluntad, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias en esta mañana, bendito Rey del cielo, por tus promesas, Señor, por todo lo maravilloso que nos has dado en este tiempo, bendito Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te honramos y te glorificamos. Amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, usted, si tiene su Biblia allí, le voy a pedir que me acompañe en el libro de Efesios capítulo 6. Vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Es para dar inicio. Vamos a ver cuál va a ser el título de la palabra en esta mañana, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante para nuestras vidas como cristianos, y el título que yo le he puesto a la palabra en esta mañana es Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Y pues para hacer una pequeña introducción vamos a mirar una parte de la palabra, vamos a ir mirando por partes, pero vamos a ir al versículo 10. El versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo viene a ser el centro del capítulo, viene a ser la esencia del capítulo. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos habla aquí, ¿no es cierto?, que por lo demás, cuando él dice por lo demás, es como, ya les hablé de muchas cosas atrás, pero dice, ahora, para que todo eso se pueda cumplir, entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué es esa fortaleza que necesitamos nosotros como cristianos, ¿no es cierto?, en el Señor? ¿Qué es esa fortaleza? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, hermano, quiero decirte algo. Cuando el Señor nos manda a fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza, ¿no es cierto?, no es una fortaleza, ¿no es cierto?, a medias. No es como si yo quiero hacerlo como cristiano. No, cuando el Señor te dice fortaleceos en el Señor y el poder de mi fuerza, el Señor nos está dando una orden inmediata. Es inmediato que tenemos que hacerlo, y no es de un momento nomás, es de todo el tiempo. Desde que tú llegas a la vida cristiana, debes de fortalecerte en el Señor. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas bien,
para poder que te vaya bien, para poder tener éxito en muchas cosas de las que emprendas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es esa fortaleza, no es cierto?, que nos habla ahí el Señor. Dice que en el poder de su fuerza. ¿Qué es el poder y qué es la fuerza? Pues es el poder y la fuerza absoluta del Señor. Es el soberano y es un poder y una fuerza total y soberana de Dios, ¿no es cierto? Y nosotros caminamos bajo ese poder y bajo esa fuerza del Señor. Y tú tienes que entenderlo en esta mañana. Es el Señor, ¿no es cierto?, el que te da la fuerza, ¿no es cierto?, y te da el poder y la fortaleza para hacer muchas cosas en la vida cristiana, en tu vida personal y en todo lo que emprendas. Es el Señor, es dependiendo del Señor totalmente. Entonces, dice la palabra aquí, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la fuerza y el poder de Dios es absoluto. O sea, no hay nada fuera de ese poder, ¿cierto? Nosotros no podemos fortalecernos, ¿no es cierto? No podemos fortalecernos en nuestros éxitos, ¿no es cierto? No podemos fortalecernos en todo lo que podemos alcanzar como hombres. Es más, en nuestra propia sabiduría, ¿no es cierto? Muchas veces nos fortalecemos en eso, nos fortalecemos en los éxitos, en lo que vamos teniendo en el día a día, cuando estamos contentos, ¿no es cierto? Parece que fuera nuestra fortaleza, pero no es eso, hermano. No te puedes fortalecer en eso. Tienes que fortalecerte en el Señor. Tienes que estar allí en la presencia del Señor en todo tiempo, ¿no es cierto? Buscando esa fortaleza, que sea el Señor el que nos guíe a todo lo que vamos a hacer. Y te lo aseguro que todo nos va a salir bien. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor. Es el principio de todo. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, por el poder y la fuerza de Dios, muchos hombres hicieron grandes cosas y grandes maravillas que nosotros hoy recordamos y que hoy nos animan a seguir adelante y nos dan la fuerza, ¿no es cierto?, para hacer muchas cosas. Mira, ¿tú crees que con qué poder y con qué fuerza David derrotó a Goliat? Es con el poder y la fuerza de Dios, no fue con su fuerza. Era algo imposible de hacer, ¿no es cierto? Y Dios lo hizo a través de David. ¿Pero por qué? Porque David estaba fortalecido en el Señor. Esa es una fortaleza tremenda la que tenía David en el Señor. Dependía totalmente del Señor. Otros hombres, ¿no es cierto?, como Gedeón, derrotó, ¿no es cierto?, a los madianitas con la fuerza de 300 hombres que Dios le dejó solamente. Esa era la fuerza y el poder de Dios. O sea, no era la fuerza de ellos, era la fuerza y el poder de Dios. Y así hay un sinnúmero de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y después vienen en el Nuevo Testamento. Con la fuerza y el poder de Dios Jesucristo resucitó. Y con la fuerza y el poder de Dios el ciego vio, ¿no es cierto? El cojo caminó, el paralítico también se levantó. Y sucedieron muchísimas cosas. Es más, hasta resucitaron muertos, ¿no es cierto?, cuando Jesús resucitó a Lázaro, con la fuerza y el poder de Dios. Así de tremendo es la fuerza y el poder de Dios. Así de tremendo es la soberanía de Dios, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor para todo lo que vayamos a hacer, para todo lo que vayamos a emprender. Yo sé que tú en este momento puedes estar pasando por momentos difíciles, por circunstancias difíciles, porque todo lo pasamos, todo lo vivimos, ¿no es cierto? Pero hoy el Señor te habla a ti. Hoy el Señor habla a tu corazón y te dice que te tienes que fortalecer en Él. O sea, no te puedes olvidar. No te puedes olvidar del Señor. Muchas veces nosotros nos olvidamos del Señor. Muchas veces nos vamos por otro lado, por otro camino, buscando esa fortaleza, ¿no es cierto? Aún en nuestras propias habilidades, ¿no es cierto?, en todo lo que tenemos, nuestros talentos, todo lo que Dios también nos ha dado. A veces queremos fortalecernos en eso y no es en eso que tenemos que fortalecernos. Tú como hijo de Dios y tú que me escuchas, amigo, nos fortalecemos es en el poder y la fuerza de Dios. Amén. Es en el poder y la fuerza de Dios que tenemos que fortalecernos para seguir adelante. Ya entrando en materia, vamos a ir o vamos a desglosar, ¿no es cierto?, ya después de que estamos fortalecidos en el poder de Dios para poder hacer muchas cosas, vamos a desglosar este capítulo 6, solamente le vamos a dar 2 puntos. Y el primer punto vamos a darlo como una vida práctica. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 del capítulo 6. Tú que tienes tu Biblia allí, vamos a ir desglosando poco a poco. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira qué maravillosa la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí. Por si tú no lo sabías, esto inicia desde el capítulo 5.
La Biblia no fue escrita por capítulos en el principio, la Biblia fue escrita de corrido, pero ya después se separó por capítulos, y es importante haberlo separado por capítulos, porque tú ves que a veces en unos capítulos vienen unos títulos, y es importante los títulos. Pero entonces podemos ver en el capítulo 5, ¿no es cierto?, que inicia hablando del sometimiento. Someteos los unos a los otros. Mira, eso en este tiempo es difícil, ¿no es cierto?, de hacerlo. Pero la palabra del Señor es clara. El Señor dice que Él no cambia, que a través de los tiempos es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Y esta palabra está vigente en este tiempo. ¿Por qué? Vamos a verlo por qué. Dice que es el sometimiento de los unos a los otros. Y mira que empieza a hablar allí del sometimiento de la esposa al esposo, en el capítulo 5. Eso no lo vamos a ver, pero vamos a hacer como un recorrido para poder llegar a donde estamos. Y habla de ese sometimiento de la esposa al esposo, ¿no es cierto?, que después lo podemos ver. Pero mira que aquí inicia en el capítulo 6, que es la continuación, ¿no es cierto? Habla del sometimiento de los hijos a los padres. Qué tema tan importante. Qué tema tan importante que uno lo pudiera desglosar, solamente se pudiera desglosar ese tema. Pero pues tenemos que continuar en todo el capítulo. Pero mira lo que habla aquí. Habla del sometimiento de los hijos a los padres. Esto es un tiempo difícil, el que estamos viviendo en este momento. El que nuestros hijos se sometan a nosotros es difícil, y yo sé que mucha gente va a decir, eso es como algo imposible en este tiempo, pero para eso está la palabra del Señor, porque el Señor nos habla a través de su palabra, y el Señor nos da la dirección de cómo se puede hacer. Muchos podemos decir que no se puede hacer, pero mira, dice que cuando el Señor habla, ¿no es cierto?, a través del apóstol Pablo, y dice que debe haber un sometimiento de los hijos a los padres. Esto es bien importante para Dios. Es de vital importancia para Dios. Esto es trascendental para Dios. Cuando Dios le dice a los hijos, ustedes de someterse a sus padres, el Señor no dice, es si usted quiere, si usted lo desea. Hijo, tú que me escuchas. No, el Señor dice, es una orden, es imparcial. El Señor dice, ustedes deben obedecer a sus padres. Deben someterse a sus padres. Hoy en día es difícil, ¿no es cierto?, con la vida, o sea, lo que vivimos en este tiempo. Pero mira, esa obediencia es una orden. Ustedes como hijos deben honrar a sus padres. Tú, hijo que me escuchas, si no estás honrando a tu padre, si no estás sometido a tus padres, tú debes someterte. ¿Sabes por qué? Porque es una orden directa del Señor. Porque el Señor se alegra en eso. Y fuera de eso, es un mandamiento, mira, es un mandamiento con promesa. Muchos mandamientos no traen promesa, pero mira, esto es un mandamiento con promesa. Dice que si tú te sometes a tu padre, ¿no es cierto?, serás de larga vida. El Señor te alargará la vida y no te la cortará. Eso dice el Señor. Entonces hay una promesa allí, hay una inferencia allí, ¿no es cierto?, de que si tú obedeces a tus padres, si tú te sometes a ellos, entonces el Señor te va a dar larga vida sobre esta tierra. Esto es un tiempo muy complicado, ¿no es cierto? Pero mira, vamos a ver un ejemplo a través de la Biblia, que yo sé que muchos de pronto lo han escuchado, ¿no es cierto? Y es cuando para Dios es tan importante esto, que cuando Dios empezó, ¿no es cierto?, a darle las leyes a su pueblo Israel, cuando empezó a formar a su pueblo, ¿no es cierto? Hay una ley que hay allí en el Antiguo Testamento, y habla, ¿no es cierto?, de que cuando el hijo es contumaz y rebelde, ¿qué tenían que hacer los padres? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que coger ese hijo, ¿no es cierto?, no tenía arreglo, no tenía solución, y lo tenían que llevar a la plaza pública. ¿Te imaginas? Y en la plaza pública salía todo el pueblo. ¿Y qué hacían? Apedreaban a este niño y lo mataban. Dice las crónicas, ¿no es cierto?, que en Israel realmente nunca nadie sacó a su hijo a la plaza pública para que lo mataran. Dicen las crónicas. Pero ¿sabes por qué? Tú te imaginas, tú como madre o yo como padre, tener que llevar a mi hijo de la mano, ¿no es cierto?, para que sea apedreado, para que lo maten. Es muy duro, ¿no es cierto? Pero tú te imaginas cómo estarían hoy en día nuestras plazas, cómo estaría hoy en día este Carmelo aquí, donde nosotros estamos, cómo estaría el Parque del Carmelo llevando los padres a los hijos para que sean apedreados. ¿Te imaginas? O donde tú estás, imagínate. En este tiempo que los hijos han tomado una rebeldía total,
están rebelados totalmente contra Dios, están en contra de Dios, ¿no es cierto? Fuera de eso hay leyes que se han promulgado directamente desde los gobiernos, donde dicen que tú no puedes tocar a tu hijo, ni mucho menos. Entonces, imagínate, así está de complicada la situación. Pero hay algo que tenemos que entender, ¿no? Cuando el Señor habla en su palabra, nosotros tenemos que estar muy atentos y en lo posible caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no se den las cosas que se están dando en este tiempo. El hombre lastimosamente ha sacado a Dios, ¿no es cierto?, de muchas partes en el mundo, lo ha quitado de las instituciones, ¿no es cierto?, de los colegios, las universidades, de los mismos gobiernos. Ya hay gobiernos que no tienen presente a Dios para nada. Entonces, basado en esto, ya los muchachos no reconocen a Dios como tal. Y pues por eso ha llegado tanta rebeldía, ¿no es cierto? Y estamos tan desorientados en este tiempo de cómo están nuestros hijos realmente llevando su vida. Pero para Dios es de vital importancia que tú como hijo honres a tu padre y honres a tu madre. Y respetes a tu padre y respetes a tu madre. Pero mira, ahí hay algo más vital, ¿no? Que muchas veces de pronto los hijos dicen, pero yo ¿cómo puedo hacer eso? Es complicado, ¿no? Porque también hay padres que no se lo merecen lastimosamente en este tiempo. Y decimos, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué me dice la palabra del Señor? ¿Qué me dice el Señor? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues mira, eso solamente se puede lograr si tú ves las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo siempre habla en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es en Cristo que tú lo puedes hacer. No es en tus fuerzas ni tus habilidades, no es porque tú lo quieras hacer. No, es cuando Cristo está en tu corazón. Óyeme, hijo, tú que escuchas. Cuando Cristo está en tu corazón, tú puedes hacer esto y te puedes someter a tus padres y puedes honrar a tus padres. Porque Dios pone su espíritu, es un poder sobrenatural que Dios pone en tu vida para que tú lo puedas hacer. De otra manera no lo puedes hacer. No es en mi capacidad como hijo que lo puedo hacer. Pero si tú te sometes al Señor, por ojo, desde el principio les estaba hablando de someteos los unos a los otros. Y el Señor dice, más ustedes tienen que someterse a mí si quieren alcanzar grandes logros. Y eso te lo digo en esta mañana, hijo, tú que me escuchas. Sométete a Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesucristo y verás que tu vida va a cambiar. Y tu vida va a ser totalmente diferente a lo que estás viviendo en este tiempo. Pero entonces, para concluir allí, ¿no es cierto?, lo que te estaba diciendo, cuando en Israel se promulgó esta ley, te puedo decir algo, la delincuencia juvenil en ese entonces fue cero. Cero fue la delincuencia juvenil. No hubo absolutamente ningún delito cometido por un joven o por un niño. Así es. ¿Cuándo qué? Cuando ellos caminan bajo la voluntad de Dios y caminan de la mano de Cristo. Pero ahí hay algo, otra palabra, ¿no es cierto? Hay algo que también se entrelaza, ¿no es cierto?, en lo primero que estamos hablando del sometimiento de los hijos a los padres. Y es también una palabra para nosotros como padres. Tú, padre que me escuchas, mira lo que nos dice el Señor. En el capítulo 4 dice, en el versículo 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira, para nosotros como padres. Muchas veces como padres queremos abusar de nuestros hijos. Y Dios está en contra total del abuso. Nada de abuso contra los hijos. Dios está en contra de eso. Pero sí dice el Señor que los podemos disciplinar. Entonces mira, nosotros como padres, Dios también nos amonesta. Y usted como padre no puede coger, ¿no es cierto?, un palo y acabárselo a su hijo porque hizo algo malo. No puede ser así. Tiene que ser ¿qué? Regido por Dios directamente. Mira que de pronto uno como padre muchas veces se desespera con los hijos, ¿no? Y más los hijos de estos tiempos. Los muchachos de hoy en día son cosa tremenda. Pero nosotros como cristianos, el Señor nos llama y el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos realmente llevar una vida de padres, ¿no es cierto?, bendecidos bajo la mano de Dios. Y Dios nos amonesta en esto de que nosotros tenemos que saber guiar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchos padres abusan de sus hijos. Y muchos padres hoy en día lastimosamente ni siquiera responden por sus hijos y a veces quieren ir a reprenderlos y los hijos no lo van a aceptar.
Si a veces le cuesta trabajo a uno reprender o, ¿no es cierto?, disciplinar a sus hijos, y que uno vive con ellos y responde por ellos, ahora más un padre que no responda por ellos, pues es más difícil la situación. Pero mira que aquí el Señor nos habla que nosotros como padres tenemos que guiar a nuestros hijos. Mira, la palabra del Señor es clara. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos alejamos también de la palabra del Señor y queremos disciplinar a nuestros hijos como a nosotros nos enseñaron, ¿no es cierto? Como el mundo nos enseñó o como nos trataron nuestros padres. Pero eso fue en ese tiempo, ¿no es cierto? Pero en este tiempo no, usted está en Cristo Jesús, usted es un hijo de Dios y Dios te va a enseñar realmente cómo tenés que hacerlo, cómo tenemos que hacerlo y cómo lo hacemos a raíz de la palabra del Señor. Es cierto que Dios también permite que disciplinemos a nuestros hijos y es importante la disciplina. Dios también permite la disciplina cuando nuestros hijos pasan unos límites que nosotros hemos trazado. Entonces Dios también permite la disciplina física, ¿no es cierto? Mira que cuando hablamos de la palabra disciplina, muchas veces nosotros lo vemos como que es un castigo, ¿no? Disciplina, eso es como un castigo, como un azote. Pues bien, sí puede ser así, ¿no es cierto? Pero el Señor lo permite, mira. Pero ¿cómo lo permite el Señor? Si tu hijo pasó un límite, tú puedes coger, ¿no es cierto?, una vara. Porque mira, no es con la mano que acaricia no puede ser la mano que pega, es con una vara. Y en estos tiempos, con una correa. Lo puedes hacer en los lugares donde el niño no le vayas a hacer daño. No le puedes tirar la correa a la cara, ¿no es cierto?, ni mucho menos. Pero sí le puedes dar en una parte que él pueda resistir. No lo vas a matar, no lo vas a destrozar, aunque no se va a poder sentar por un tiempo. Pero bueno, el Señor lo permite, ¿por qué? Porque nuestros hijos muchas veces pasan el límite. Y mira que nosotros como padres, escúchame bien, hermano, lo que te voy a decir. El Señor nos amonesta y dice que nosotros podemos, ¿no es cierto?, provocar a ira a nuestros hijos cuando los educamos de la manera, los disciplinamos de la manera equivocada. Entonces te voy a dar un ejemplo para concluir esta parte, para que tú como padre realmente te centres en lo que Dios quiere o lo que Dios quiere cambiar de tu vida. Mira que en el tiempo antiguo, ¿no es cierto?, dice en 1 Samuel 3:13, vamos a buscarlo, ¿no es cierto? 1 Samuel 3:13. Si tú tienes tu Biblia ahí, puedes buscarlo. 1 Samuel 3:13. Perdón, esta Biblia se me enreda un poco. Bueno, mira lo que dice en 1 Samuel 3:13. Escucha con atención, tú padre que escuchas en esta mañana. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esto se lo dijo Dios, ¿no es cierto?, al profeta Samuel. ¿Para qué? Para que se lo dijera al sacerdote Elí, que era el que manejaba en ese tiempo, ¿no es cierto? Y mira qué tremendo lo que Dios le dice a Samuel para que le diga a Elí. Mira, Elí era el sacerdote y Elí tenía unos hijos, tenía 2 hijos, y estos 2 hijos manejaban el templo, administraban el templo también, pero ¿sabes qué? Hacían lo que les daba la gana, literalmente. Deshonraban a Dios, ¿no es cierto? Menospreciaban realmente a Dios. Y entonces Dios le manda esta palabra a Elí, a su padre, y le dice que él juzgará su casa. ¿Sabes por qué? Porque los hijos hacían lo que les daba la gana, hijo, y tú no los has estorbado. Entonces nosotros como padres, lastimosamente, tenemos que hacerlo. Tenemos que estorbarle a nuestros hijos, sanamente, ¿no? Sin irlos a destruir, pero sí tenemos que estorbarle a nuestros hijos. Tenemos que darles a conocer la palabra del Señor. Tenemos que guiarlos, tenemos que disciplinarlos, como dice el Señor. Pero mira, ¿sabes cuál es la mejor disciplina? ¿Cómo aprende el muchacho? Como te decía, muchas veces pensamos que la disciplina es un azote o un castigo. Pero mira, la disciplina es cuando de pronto tú vas a la tienda, ¿no es cierto?, y llevas a tu hijo de la mano y compra la galleta y todo. Él mira cómo tú te desenvuelves, cómo tú hablas, cómo tú actúas, y él va aprendiendo. Entonces la palabra disciplina viene ¿de qué? De discípulo. Es un discípulo tuyo. Tú lo estás instruyendo y él está aprendiendo de ti. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Porque si tú esperas que tus hijos
te los ayuden a criar en el colegio, ¿no es cierto?, en la universidad, o los vecinos. No, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. ¿El qué? El criar a mi hijo, el amonestar a mi hijo, el enseñarle el camino correcto que debe andar. Eso nos trae el Señor en esta mañana para nosotros como padres. Entonces tú tienes que disciplinar a tu hijo, tienes que estorbar a tu hijo cuando anda por el camino que no debe andar, porque solamente así realmente él podrá sujetarse a ti. Hablamos también que cómo hacen los hijos, ¿no es cierto?, para hacer esto, y ya hablamos que es en Cristo. Y ahora decimos nosotros como padres, ¿cómo lo hacemos? O sea, yo no me siento capaz. La verdad, el muchacho me saca la piedra y me dan ganas de meterle una cueriza tremenda, ¿no es cierto? O le doy esgarrote. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer como padres nosotros también? O sea, la Biblia te lo dice todo. Es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si tú como padre no le has entregado tu vida a Cristo, no lo vas a poder hacer. Lo vas a hacer como el mundo te enseñó. Pero si tú como padre estás en Cristo, ¿no es cierto?, caminas bajo la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, así, verticalmente hacia Dios, tú y Dios, entonces Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar lo que tú necesitas para que guíes a ese hijo bajo su voluntad. Es en Dios, es en Cristo. Nosotros como padres tenemos que entregar nuestra vida al Señor si no lo hemos hecho. Tú como padre que estás escuchando, y tú hermano, que de pronto no sabías esta palabra, es el tiempo. Es el tiempo de que empecemos a caminar bajo la voluntad del Señor. Es el tiempo de que empezamos a hacer las cosas bajo la voluntad del Señor. ¿Y cómo? Es conectado directamente con Dios. Es viviendo nuestra vida para Cristo, que el Señor nos va a enseñar y nos va a dar la capacidad y nos va a dar la fuerza y el poder de su Espíritu. ¿Para qué? Para que lo podamos hacer. Es con el Espíritu del Señor que lo podemos hacer. Por eso Él dice que es con su poder y es con su fuerza. No es con la tuya ni con la mía, es con la de Dios. Amén. Así lo podemos hacer. Hay otro pasaje, ¿no es cierto?, que sigue ahí, otro versículo, que vamos a mirarlo, volvamos a Efesios 6. Dice allí, también habla de los siervos hacia los amos. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mira, en el tiempo de Israel, ¿no es cierto?, cuando se promulga esta palabra, cuando el apóstol Pablo la escribe, es bueno aclararlo, que la mayoría de los creyentes eran siervos. Así como lo oyes, no eran libres. La mayoría de creyentes eran siervos, tenían un amo, ¿no es cierto? Y por eso se promulga la palabra y el Señor dice: ustedes tienen que aprender a someterse los unos a los otros. Esta palabra en este tiempo es más difícil. Hablamos del sometimiento de los hijos a los padres, ¿no es cierto? Y de los padres también que sepan disciplinar a sus hijos. Pero el someterse los unos a los otros en este sentido, de hoy en día, de someterse, digámoslo así, el empleado al empleador, ¿no es cierto?, o al jefe de la empresa, porque la mayoría de nosotros no tiene empresa. La mayoría de nosotros es un simple empleado. ¿Y de qué nos habla el Señor aquí? Que tenemos que someternos a nuestro jefe. Eso es bien difícil en este tiempo, bien difícil. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús, tú te puedes someter a tu jefe. Tienes que respetar a tu jefe, tienes que hacerlo, porque es justo para el Señor, ¿no es cierto? Y además es valorar el trabajo como tal. Mira lo que habla aquí, es valorar el trabajo como tal. Hay mucha gente que hoy en día no valora el trabajo, ¿no es cierto? Y realmente no hacen su labor bien hecha en las empresas donde están. Mira, el Señor dice que tienes que elaborar el trabajo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios puso a Adán en el jardín, ¿no es cierto?, lo primero que Dios le dijo a Abraham fue que labrará la tierra, ¿no es cierto? Cuando él pecó ya, le dijo: labrará la tierra. ¿Y eso qué era? Eso era un trabajo que él tenía que hacer. Eso era un trabajo que él tenía que hacer. Pero tú me dirás: pero es que es en ese tiempo. Sí, pues mira, si tú vas al libro de Apocalipsis 22, en el libro de Apocalipsis 22 dice que cuando nosotros estemos en el cielo con Dios, dice que nosotros adoraremos a Dios continuamente. ¿Y crees que el trabajo es como una adoración? ¿Por qué? Porque tienes que adorar a Dios continuamente, lo tienes que hacer continuamente.
Y en el cielo lo vas a hacer. No creas que vas a ir a dormir en una hamaca en el cielo, relajado, y no vas a hacer nada. No, tienes que trabajar allá también. Y la adoración es un trabajo. La adoración es un trabajo hacia Dios. Entonces lo vas a hacer. Y mira qué importante es que tú entiendas que el trabajo es muy importante para todos. Para Dios es muy importante que tú valores tu trabajo. También le habla el Señor, ¿no es cierto? Aquí en el 9, mira lo que dice el Señor: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. También le habla a los siervos, así como nos habló a los padres, ¿no es cierto? Los hijos se someten a nosotros, pero también nos habla a nosotros como padres. Y ahora le habla acá a los siervos para que se sometan a su jefe, ¿no es cierto? Se sometan al ¿qué? A los amos. Entonces ahora el Señor también le habla a los amos. Y dice que debemos de tratar a las personas, ¿no es cierto?, como trataríamos al Señor. Si ellos creen en el Señor, deben de tratar a los siervos que tienen como tratarían al Señor. Así el Señor lo exige. Ustedes, amos. Mira que muchas veces tú puedes tener un empleado en tu casa y lastimosamente no le pagas las prestaciones sociales, te le roba las prestaciones sociales, no le das vacaciones, ¿no es cierto?, no le das descanso, te le roba las horas extras. Hay muchas empresas hoy en día que hacen eso con la gente. Pues mira lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. A los amos directamente o a los empresarios directamente. Tú que me escuchas, si eres empresario y estás cometiendo estos errores, o tú que me escuchas, hermano o amigo que me escuchas en esta mañana y tienes un empleado en tu casa, tú debes pagarle todas las prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque es justo delante del Señor, porque dice que tú debes de tratar a tu siervo o a tu empleado así como tratarías al Señor. Te lo dejo en tus manos. Amén. Ahora vamos a mirar algo bien especial, ¿no? Después de todo estos sometimientos, ¿no es cierto?, y que lo hacemos a favor por el poder del Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, cuando caminamos directamente con el Señor, vamos a ver que el Señor nos da algo bien importante, ¿no? El Señor nos da unas armas para poder llevar a cabo todo lo que hablamos. Entonces mira que en el 10 hablábamos ahora, ¿no es cierto?, que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para poder hacer todo lo que el Señor nos manda. Tenemos que someternos al Señor también, hermano. Tú que me escuchas, el sometimiento al Señor no es si yo quiero, si yo lo deseo. Es una orden del Señor. El someternos al Señor, el caminar diariamente con el Señor. ¿Para qué? Para que el poder de su fuerza, ¿no es cierto?, nos saque adelante, nos saque a flote en todas las situaciones malas que estemos viviendo, las crisis, las adversidades, todo lo que estés viviendo en este momento. Si tú te sometes al Señor, el Señor te va a dar en lo que estés viviendo, sea lo que sea, porque ya lo hablamos, hermano, es el poder y la fuerza de Dios, así como Dios hizo el mundo, ¿no es cierto?, con ese poder y esa fuerza. Mira cómo es el poder de Dios, es un poder absoluto, es un poder total del Dios soberano. Y ese es el poder que está contigo. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Y ese poder te corresponde a ti. ¿Por qué? Porque Dios lo pone en ti para que tú alcances grandes cosas y grandes logros. Entonces, pero fuera de eso, mira el Señor cómo es de lindo, ¿no? Y nos da un vestido. El apóstol Pablo nos da como una armadura, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder fortalecernos más en el Señor. Mira que cuando yo llegué a la vida cristiana, siempre lo he dicho, ¿no? Hablan del vestido, ¿no es cierto?, de un guerrero, de un soldado, y uno muchas veces cree que es que uno la armadura la tiene, ¿no es cierto?, la pone en el armario y se levanta y se la pone, o ese día se me olvidó ponerla, hoy no me la voy a poner, ¿no es cierto?, pero mira que no. Esto de la armadura de Dios es de tener la armadura constantemente, todo el tiempo. Es más, no te la quitas ni para bañarte, así es, ni para bañarte, hermano. ¿Por qué? Porque esa armadura dice que es la que te va a proteger de las acechanzas del diablo. Mira, el diablo siempre está allí, el diablo siempre quiere hacernos caer, el diablo siempre está maquinando cosas en contra de nuestra vida, siempre, siempre. Él no descansa, él no se cansa, él no descansa, él siempre está ahí tratando de que nosotros caigamos. Entonces la armadura de Dios es algo bien importante. Por eso el apóstol Pablo lo refleja de esa manera. La armadura de Dios es importantísima para que tú la mantengas puesta. Y no es por un rato, como te digo,
es constantemente, es todo el tiempo, no te la quitas, hasta que el Señor no te lleve aquí, no te la quitas, porque estás en guerra total. La guerra siempre está allí, siempre estamos batallando contra el diablo, y la única manera de derrotar al diablo es a través de esta armadura. Pero vamos a ver cada una de las partes de la armadura, a qué se refiere el apóstol Pablo, ¿no? Porque como te digo, muchas veces creemos que me pongo la armadura y el diablo no me va a hacer nada, pero resulta que eso es un conocimiento especial de cada una de las partes de la armadura, realmente a qué se refiere, ¿no? Y no es como tal armadura o no es como tal un vestido, sino que son unas actitudes que nosotros tenemos que tener y unas seguridades en nuestra mente, ¿ya? Para poder batallar contra el diablo. Vamos a ir entonces ahí al verso 13, ¿no es cierto? Mira el verso 13 lo que dice. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinto de la verdad. Un cinto, ¿no es cierto?, que iba aquí en toda esta parte y era la que ajustaba toda la armadura como tal. La ajustaba. Pero si tú quieres saber realmente a qué se refiere el apóstol Pablo ahí, ¿no es cierto?, el cinto de la verdad es... ¿A qué se refiere? Se refiere a que la palabra de Dios debe estar ajustada. Y es más, nuestra vida debe estar ajustada a la palabra de Dios. Tú tienes que caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Bajo qué? Bajo su palabra. Que tu vida esté ajustada a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros cogemos este librito, cogemos la Biblia, ¿no es cierto?, para los domingos nomás, o a veces para un grupito de personas de 1 hora o 2 horas. No es así, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, la tenemos que entender totalmente y tenemos que estarla meditando. El Señor dice que tenemos que meditar en ella de día y de noche, como le digo a Josué. De día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Para que hagas todo lo que en ella está escrita. Y dice que te va a ir bien en todo. Mira que nosotros desechamos muchas veces esta gran verdad, ¿no? Tenemos la palabra del Señor y la verdad a veces está llena de polvo. Ni siquiera la miramos, la volteamos a mirar. Hoy en día mantenemos más metidos en las redes sociales y una cantidad de cosas, ¿no es cierto?, que el diablo ha puesto ¿para qué? Para que nos desviemos realmente de lo que es importante. Mira, la palabra de Dios es lo más importante. Te lo digo a ti como cristiano. Yo sé que muchos amigos nos están escuchando y dirán, no, la palabra de Dios, yo ni leo la Biblia. Pero mira, la palabra de Dios es lo más importante. Este es un manual de vida. Cuando tú naces, mira, es como cuando tú compras ¿no es cierto?, un televisor, una nevera, todo trae un manual, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no se vaya a echar a perder. Pues Dios te dice, este es tu manual cuando tú naces. Guíate por ella, léela, escudriñala, y ahí está la verdad, ¿no es cierto? Entonces, ajusta tu vida a esa palabra. Eso es el cinto de la verdad. Amén. Ajustemos nuestra vida a la palabra de Dios, ¿con qué? Con entendimiento. Es entender la palabra. Dice ahí entonces... En el mismo 14 dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, hermanos, era algo que iba aquí en todo el pecho, ¿no es cierto? Y protegía el corazón como tal. Para que el guerrero, como esta parte es tan vulnerable, el guerrero protegía su corazón. Porque a ti te dan en el corazón, ¿no es cierto? Y realmente te mueres. Entonces la coraza de justicia realmente ¿a qué se refiere como tal? La coraza de justicia, hermano, por eso te decía que son verdades que tienes que tener en tu mente. Se refiere a que tú eres, ¿no es cierto?, justificado por tu fe en Cristo Jesús. Eres justificado por tu fe en Cristo Jesús, por nada más. Mira que mucha gente a veces se justifica por las obras, por las cosas que hace, ¿no? Pero mira que la palabra es clara cuando dice no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? Nadie se justificará por obras delante de Dios, sino ¿por qué? Por tu fe en Cristo. ¿Por qué? Porque tú creíste en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es ahí entonces donde tú te justificas, ¿no es cierto? Y es como si tuvieras una coraza en tu corazón, porque dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Mira, el corazón debe tener 2 candados. Sobre toda cosa guardada, un candado. Guarda tu corazón. 2 candados debe tener tu corazón. O sea, ¿cómo lo guardas? Sabiendo, hermano, que eres justificado por la fe en Cristo Jesús. Es la fe, es lo que tú crees de Dios, lo que tú crees de Cristo, que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, simplemente eso te justifica delante de Dios. Tú crees, mucha gente cree, pero realmente no entiende la verdad, no entiende la importancia, ¿no es cierto?, de saber que es en Cristo Jesús, que realmente yo estoy justificado. Vamos a la otra parte, y dice en el 15,
y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mira, cuando a ti te hablan de Cristo, ¿no es cierto? Como dijo el apóstol Pablo desde el Antiguo Testamento recorría todo, y él decía, porque creí, ¿no es cierto? Por tanto hablé. Porque creí, por tanto hablé. Tú que me escuchas, hermano, y que eres cristiano, cuando Pablo habla aquí del calzado, ¿no es cierto? Habla de qué? De que nosotros como hijos de Dios hemos recibido una gran noticia, la noticia de la salvación. O sea, lo más importante para el ser humano. Aunque lastimosamente lo hemos desechado muchas veces, hasta como cristianos a veces desechamos, ¿no es cierto? Pero mira, la salvación es lo más importante para el ser humano. Más que cualquier cosa, más que cualquier logro que tú alcances en este mundo, lo más importante es la salvación de las almas. Para Dios lo más importante es la salvación de las almas. Dice que Dios es apasionado por las almas. Por nada más, a Dios no le interesa nada más. Dios es apasionado por las almas y quiere que todos se salven. Entonces tú recibes un mensaje, ¿no es cierto? Nosotros recibimos un mensaje. ¿Qué nos toca hacer? Ir y llevar ese mensaje. Y dice que el mensaje es que pronto. No se puede tardar, es mensaje pronto, o sea, te pones tus zapatos y vas y haces el mensaje rapidito. Así es, así tenemos que predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador, ¿no es cierto? Ese es el mensaje que tenemos que predicar en el día a día. No podemos, hermanos, dejar de predicar la palabra del Señor. Mira, en este tiempo es difícil, muchas veces lo vemos muy complicado, ¿no es cierto? Y yo sé que, hermano, tú que me estás escuchando en este momento, yo sé que muchos han perdido la fe. Yo sé que muchos se han enfriado espiritualmente, yo sé que muchos no escuchan ya las prédicas, yo sé que muchos no oran, pero mira, ese mensaje que un día te llamó a la presencia del Señor, hoy el Señor te dice, tú tienes que seguirlo predicando, no importa si por las redes sociales, por lo que lo estamos haciendo, por el Face, ¿no es cierto? Lo podemos hacer por el YouTube, por diferentes medios. Todas estas redes sociales realmente sirven para esto, no para lo que muchas veces nos metemos y perdemos el tiempo. Hermanos, es un compromiso de nosotros, es un trabajo de nosotros. El Señor nos ha llamado ¿qué? A trabajar en su obra. El Señor nos ha llamado a que nosotros llevemos ese mensaje. Tú has sido escogido para llevar ese mensaje. Entonces, no dejes de dar el mensaje. Y ya sabes, es pronto porque las almas se pierden. Mira, en este tiempo, con esta pandemia que estamos viviendo del COVID, uno se pone a analizar, ¿no? Y se mira toda la cantidad de gente que muere a diario. Y aquí en Colombia realmente todavía no se ha muerto mucha gente. Aunque es una cifra grande, de cierto modo. Pero decimos mueren 300, 200 personas a diario. Es terrible. Pero mira, en Italia, en España, en esa época tan dura que ellos tuvieron, se morían 900, 700 y 800 personas a diario. Y yo sé que en Colombia lastimosamente vamos a llegar a esa etapa también, porque ya la estamos viviendo. Pero lo que uno analiza y piensa es, ¿qué pasa con todas estas almas? ¿Será que algún día escucharon de Cristo? ¿Será que se fueron con Cristo? ¿O el diablo está haciendo fiesta con el COVID porque todo el mundo se está yendo para el infierno? La verdad, no lo sabemos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros, hermanos? Llevar el mensaje, predicar el mensaje de la salvación. Y lo haces cuando te pones este vestido, cuando te pones los zapatos, ¿no es cierto? Es para que vayas y prediques la palabra del Señor, para que vayas y le des el mensaje a todos aquellos que no lo han escuchado, aún más de tu familia. Muchas veces mira que dejamos a nuestra familia al segundo plano y no les predicamos la palabra del Señor y resulta que con un momento a otro se puede morir alguien de la familia y decimos, uy, yo nunca le prediqué. Terrible, ¿no? Y mira que en estos días yo analizaba también eso, ¿no? A veces uno tiene compañeros de trabajo, ¿no? Y uno no les predica la palabra. Uno dice, después se la predico y uno no la predica. Cuando de un momento a otro, mira, ese muchacho se enfermó, sí, ¿qué pasó? Se murió anoche. ¿Cómo así, muchacho tan joven? Sí, se murió anoche. ¿Y qué pasó? Nunca le predicamos la palabra. Y esa alma se puede haber perdido, sí se puede haber perdido. Porque de pronto nadie le predicó la palabra. Y uno a veces mira a la gente, ¿no es cierto?, como con esa necesidad. Y lastimosamente nosotros a veces no damos el mensaje. Pero bueno, hermanos, estamos a tiempo de empezar a predicar la palabra del Señor. De predicarle a tu familia, de predicarle a todo el mundo. Demos el mensaje, el Señor es el que hace la obra, dice que nosotros no hacemos nada, solamente hablemos, pero el Señor es el que hace la obra, ¿por qué? Por medio de su Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio a los hombres. Así como un día nos convenció a nosotros, entonces va a convencer al que Él quiere, porque el Señor salva al que Él quiere. Pero entonces la tarea de nosotros es llevar el apresto del Evangelio. Amén. Y la otra parte habla en el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe.
El escudo de la fe, hermano, dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es el escudo de la fe? El escudo era algo que llevaban los guerreros aquí en su mano, ¿no es cierto? Había un escudo que era pequeño y había otro escudo que era muy grande. Y ese servía para que ellos se protegieran cuando lanzaban las flechas en ese entonces, ¿no? Porque estamos hablando de la guerra que es con bala y granada y todas esas cosas, ya es diferente. Pero ellos se protegían con ese escudo. Entonces tú como cristiano, ¿cómo te proteges con el escudo de la fe? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere eso para nosotros como cristianos? Porque tú dices, yo tengo el escudo de la fe, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que tienes en tu mente realmente? Mira, hermano, es creerle a Dios, ¿no es cierto? Dice que la convicción, dice que la fe, ¿no es cierto? La fe es algo que no podemos ver, ¿no es cierto? Que no lo podemos palpar, pero la fe es algo que tenemos aquí. ¿Y la fe qué es? La fe es que tú vas y oras por un enfermo, ¿no es cierto? Y que tú tienes la certeza, ¿no es cierto?, de que ese enfermo se va a sanar a través de tu oración. ¿Por qué? Porque tú dices, Dios está conmigo y Dios es el que hace la obra a través de mí. Y esa es mi fe, ¿no es cierto? Y cuando tú haces eso, tu fe empieza a aumentar, empieza a acrecentarse, empieza a volverse como un músculo más fuerte. Pero que tú tienes que practicar la fe. Y la fe es eso, hermano, ese es el escudo de la fe. Es creer lo que dice la palabra del Señor acerca de nosotros como cristianos, acerca de sus hijos. Es creerle a la palabra del Señor. De todo lo que el Señor ha prometido para nosotros se cumplirá, aunque muchas veces decimos, no se cumple, no se ha cumplido. No, la palabra del Señor se va a cumplir, hermanos. Te lo aseguro. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Y la palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor dice que se va a cumplir desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que hay escrito en este libro se va a cumplir. Aunque muchos se rían en este tiempo, dicen, los cristianos hace rato están esperando a Cristo y no ha llegado, ¿no es cierto? El fin del mundo no va a llegar. El fin se le acaba a las personas que se mueren. Pues déjame decirte que no, amigo. Yo creo en la palabra del Señor. Y esta es mi fe, de que yo creo todo lo que está escrito en este libro y que todo se va a cumplir. Entonces ese es tu escudo, ¿no es cierto? Creerle a Dios. Y puedes ir a hacer la obra cuando tienes esa fe, cuando tienes esa certeza en tu cabeza, ¿no es cierto? Puedes ir a hacer la obra de Dios. Y Dios te va a acompañar a donde tú vayas, porque esa es tu fe en Dios. Ese es el escudo, hermanos, de la fe, creer en lo que Dios te dice. Aquí habla la otra parte, ¿no es cierto? En el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y el yelmo de la salvación, hermanos. ¿Qué era el yelmo de la salvación, hermanos? El yelmo era un casco que se ponían los soldados en la cabeza, donde a veces a uno solamente se le veían los ojos nomás y se protegían el resto de parte de la cabeza. Mira, la cabeza es vital, ¿no es cierto? Hoy en día a ti te pegan un tiro en la cabeza y existe una posibilidad mínima de que te salves. Entonces la cabeza es importante igual que el corazón. La cabeza es más vital todavía que ni siquiera el corazón. Y ellos se ponían algo que llamaba el yelmo de la salvación. Pero para nosotros como cristianos, ¿qué es el yelmo de la salvación? ¿Qué es lo que tú tienes que tener en tu cabeza? ¿Qué es la seguridad que tú tienes que tener en tu cabeza de qué es el yelmo de la salvación? De que yo lo tengo puesto. ¿Ah? Mira, cuando tú llegas a la vida cristiana, el Señor te da un regalo precioso, ¿no? Que es la salvación. La salvación. Y es la certeza que yo tengo que tener. Cuando yo me pongo el yelmo de la salvación, es la certeza que yo tengo de que soy salvo en Cristo. Soy salvo, hermano, y la salvación no te la va a arrebatar nadie. El diablo muchas veces te dice, no eres salvo. Pecaste contra Dios, no eres salvo. Mira, si tú creíste realmente en Dios, tú creíste en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tú eres salvo y esa salvación no te la va a arrebatar nadie, a no ser que sea por obras. Por obra nadie se salva, ¿no es cierto? Pero si es por mi fe en Cristo, ¿no es cierto? Y porque yo camino de la mano de Cristo, yo sé que voy a fallar en el camino, ¿no es cierto? Es el camino del peregrino donde vamos a tener altibajos, sí, pero yo soy salvo. Porque yo he creído en el Señor, porque yo he caminado de la mano del Señor. Si no has caminado, pues lastimosamente ahí sí no vas a ser salvo, ¿no es cierto? Y si te has desviado de camino totalmente, vas a perder la salvación. Pero una vez tú has creído en Cristo, ¿no es cierto? Y caminas con el Señor, tú eres salvo. El diablo no te puede señalar y decir que tú no eres salvo. Tú eres salvo, la salvación no se pierde, hermanos. Mientras no sea por obras, como te digo. Entonces tienes que tener esa seguridad y esa certeza de que eres salvo. Y eso es como si tuvieras un casco aquí en tu cabeza que te protege de todo lo que envía el maligno. Después de esto habla el apóstol Pablo de algo bien importante, hermanos, que es, dice ahí mismo en el 17, y la espada del Espíritu, mira, la espada del Espíritu, tremenda palabra, ¿no? Ahorita ya no va a la defensiva el apóstol Pablo, no, sino que va a la ofensiva, ¿no? Antes te defiendes con todo lo que tienes.
pero ahorita vas a la ofensiva, o sea, ahora te vas a defender, tienes algo con qué defenderte, algo con qué pelear, como lo hacían los soldados, que es la espada, y él lo relaciona con la espada. La espada era muy poderosa en ese tiempo, ¿no? Con la espada se forjaron los grandes imperios, como el Imperio Romano se forjó a punta de espada, y muchos imperios lo forjaron a punta de espada. La espada es poderosa, hermano, y entonces el apóstol Pablo lo refleja eso como la espada del Espíritu. El Espíritu del Señor está en ti, y esa es la espada, ¿no es cierto? Una espada poderosa, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo más poderoso que hay, hermano. Con la palabra del Señor, Jesús derrotó al diablo allá en el desierto. Solo con la palabra, no necesitó pelear de nada más. Y eso es lo que yo te digo a ti, no necesitamos pelear con nada más, solamente con la palabra del Señor. Esta palabra es poderosa, hermano, pero tienes que llenar tu mente y llenar tu corazón de esta palabra y tener la certeza de lo que está escrito allí se va a cumplir. Esa es la espada, ¿para qué? Para poder defenderte de las artimañas del diablo. Es la palabra del Señor, pero tienes que hacerla parte de tu vida. Dice también otra cosa, hermanos, allí en ese versículo 17 dice que en el 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra arma poderosa. ¿Cuál es el arma más poderosa del cristiano? La oración. No hay otra cosa. A muchos no les gusta orar de pronto, ¿no es cierto? Le perdemos el hilo a la oración. A veces se nos olvida orar en un día. Pero mira, la oración es lo más importante. La oración es el arma más poderosa que tenemos contra el diablo, ¿no es cierto? Y contra todas las cosas que nos pasan en esta vida. Jesús nos enseñó eso. Jesús siempre que llegó a esta tierra, ¿no es cierto? Empezó a caminar con sus discípulos. Jesús oraba en todo tiempo, para todo lo que necesitaba hacer, la oración primero. Todo lo ponía delante del Padre a través de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el canal directo que tenemos con Dios. Solo la oración es con la que podemos hablar directamente con Dios. Y Jesús nos enseñó eso. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a permanecer en la oración. Entonces tú que me escuchas, hermano, si has dejado la oración a un lado, si te da pereza orar, ¿no es cierto? Porque dices, no, estamos en pandemia, esperemos a que la iglesia se abra nuevamente. No, la oración no la puedes dejar porque la oración es algo personal. La oración no es del pastor, la oración no es de los líderes, no, la oración es tuya, es personal. ¿Por qué? Porque eres tú con Dios directamente. O sea, es una línea directa al cielo la que tienes con Dios a través de la oración. Entonces la oración es poderosa, poderosísima, hermanos. La oración es lo más poderoso que tenemos nosotros los cristianos. Es lo que nos saca a flote, ¿no es cierto? Es lo que nos anima, es lo que nos afirma. Así es la oración, hermanos. Y ya terminando, yo quiero primero darle gracias a Dios por este tiempo especial y maravilloso que hemos podido compartir como hermanos. Y tú, amigo que me escuchas o que estás conectado en este momento, es de vital importancia que entendamos, ¿no es cierto?, como hombres, que nosotros, nuestra fortaleza está en Dios. Nuestra fortaleza está en Dios. No es en las capacidades que tú tienes. Nunca, nunca. No puede ser así. ¿Por qué? Porque esas fortalezas que tú tienes un día se van a acabar, un día se van a agotar. Pero mira, el poder de Dios es inagotable. El poder y la fuerza de Dios es inagotable. Ahí siempre está. ¿Para qué? Para que tú tomes de ese poder y de esa fuerza de Dios. Es la única manera, hermanos, para podernos someter los unos a los otros, para poder cumplir lo que este capítulo 6 nos habló aquí en Efesios. Para poder cumplir lo de Efesios capítulo 6 tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Y yo te lo digo a ti que me escuchas en esta mañana, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no hay nada fuera de Él, nada fuera de Él. El Señor es lo más importante. Nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y a mucha gente de pronto ya le suena disco rayado, ¿no es cierto?, que les digamos lo mismo, pero no nos cansaremos de decirlo, porque es lo más importante, ¿sabes? Sí, y ese es el mensaje que trasciende en este mundo, desde el principio de la creación hasta el final. Siempre nuestro Señor Jesucristo va a ser el protagonista principal. Dicen que todo fue creado por Él y para Él. Entonces fuera de Él no hay nada, no hay nada. Y aquí estamos, hermanos, como hijos de Dios, para ser fortalecidos en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado. Vamos a entonar una alabanza y vamos a orarle al Señor. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y deja que el Espíritu fluya. Oh sí, Padre Santo, fortalece a tu pueblo, Señor, en esta mañana, amado Dios. Ahí donde está
están, Señor, mis hermanos, amigos, oh Dios, que están conectados en este tiempo. Yo te pido, Padre Celestial, por el poder de tu fuerza, Señor, que seas tú, Señor, obrando tu perfecta voluntad, amado Dios, en cada uno de mis hermanos, Señor, y de la gente que nos escucha en esta mañana. Yo sé que muchos se pueden estar pasando momentos difíciles, Padre Celestial, por lo que estamos viviendo en este tiempo, por el confinamiento que tenemos, Señor. Pero tú abres puertas, Padre Celestial. A pesar de la situación que estamos viviendo, Señor, tú estás ahí, oh Dios, siempre dispuesto a levantar a tu pueblo, amado Rey. Y aquí estamos, Padre Celestial, dispuestos a levantarnos, Señor, en tu nombre, dispuestos a llevar tu mensaje, dispuestos, Padre Celestial, a hacer tu obra, amado Dios. Pero necesitamos de tu fuerza y de tu poder, Señor, para poder lograr, bendito Rey de la Gloria, grandes resultados, Señor. Dios está en nosotros, oh Dios. Hoy dejamos a un lado, Señor, nuestra autosuficiencia, Padre Celestial. Hoy dejamos a un lado, bendito Rey de la Gloria, nuestras capacidades, Señor. Todo lo que tú nos has dado, Señor, lo dejamos a un lado, dejamos nuestras credenciales a un lado, Padre Celestial, y nos humillamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que no somos nada, Dios, no somos nada, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de tu pueblo, Padre, y nos ayudes, Rey de la Gloria, a seguir adelante. Fortalece a tu pueblo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Fortalece, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Fortalece a tus pastores en el nombre de Jesús, Señor. Fortalece a tus líderes en el nombre de Jesús. Fortalece a cada hermano, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Fortalece la vida, Señor, de todas aquellas personas que están escuchando, oh Dios, y que quizás nunca han oído hablar de ti. Bendito Padre Celestial, fortalécela, Señor. Hoy presentamos, Señor, todos nuestros problemas delante de tu presencia, Señor, porque tú los conoces, oh Dios, para que seas tú glorificándote, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, bendito Rey de la Gloria, trayendo libertad, Señor, trayendo victoria, Señor, sobre toda necesidad, sobre toda angustia, Señor, sobre toda enfermedad, Padre Celestial. Tú eres poderoso, Señor, y creemos en tu palabra, maravilloso Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza, Señor, de que creemos en ti, maravilloso Dios, y que tú harás una obra grande y maravillosa, Señor, a través de tu pueblo en estos tiempos, amado Dios. Tú levantarás, Señor, bandera, bendito Rey de la Gloria, a favor de tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, amado Dios, te damos en esta preciosa mañana, amado Rey. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, Señor, que podemos compartir, oh Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, hermanos, porque estuvieron conectados en este tiempo. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.